Se nos pide que seleccionemos todas las expresiones que tengan el mismo valor que 40 dividido por 10. Entonces, nuestro primer paso es determinar qué es 40 dividido por 10. Entonces, esto nos pregunta cuántas decenas hay en 40, y por qué hay 4 decenas en 40, o por qué 4 por 10 es igual a 40. Este cociente es igual a 4. Lo que significa que estamos buscando todas las expresiones aquí que tienen un valor de 4. Mirando la primera expresión, tenemos 10 dividido por 40. ¿Qué pregunta? ¿Cuántos 40 hay en 10? Entonces, si reconocernos correctamente este cociente no es vamos a hacer 4, podemos seguir adelante y pasar a la siguiente expresión, y no verificar esta expresión de tener el valor de 4. No valdrá la pena nuestro tiempo en una prueba como esta para realizar este cálculo si sabemos que no es igual a 4. Pero para una revisión rápida, si realmente quisiéramos encontrar este cociente, podríamos realizar una división larga como esta. 10 dividido por 40. Y de nuevo porque no hay 40 en 10. Podemos poner un punto decimal a la derecha de 10, subirlo al cociente, y luego agregar un 0 y preguntar, ¿cuántos 40 hay en 100? Bueno, hay 2 40 en 100 porque 2 veces 40 es igual a 80. Y restaríamos. 100 menos 80 es igual a 20. Podemos agregar otro 0 y bajarlo. Y ahora pregunte, ¿cuántos 40 hay en 200? Y hay 5 40 en 200, porque 5 veces 40 es igual a 200. Y ahora, debido a que esta diferencia es 0, sabemos que 10 dividido por 40 es igual a 0.25. Pero de nuevo es importante reconocer que tan pronto como sepamos que esto no es igual a 4, no hay razón para pasar tiempo realizando este cálculo, porque podemos usar este tiempo en otra pregunta. Luego tenemos 1 por 4, que es igual a 4, así que seguiremos adelante y verificaremos que esta expresión tenga un valor de 4. También es importante reconocer la dirección, por ejemplo, seleccionar todas las expresiones que tengan un valor de 4. Lo que significa que no nos detenemos una vez que encontramos la primera expresión que tiene un valor de 4. Queremos seleccionar todas las expresiones que tengan un valor de 4. Luego tenemos 40 veces 10. Bueno, nuevamente deberíamos reconocer de manera correcta que esto no va a ser igual a 4, entonces podemos seguir adelante, y parar aquí y pasar a la siguiente expresión. Pero para su revisión, 40 veces 10 sería igual a 400, lo que obviamente no es igual a 4, así que pasamos a la siguiente expresión. A continuación tenemos 40 dividido por 10, dividido por 1. Observe cómo tuvimos división 2 veces en su expresión. Entonces trabajamos de izquierda a derecha, dividiendo. Entonces, primero queremos determinar qué es 40 dividido por 10. Lo que ya sabemos es igual a 4. Entonces esta expresión se simplifica a 4 dividida por 1, que es igual a 4. Esto pregunta cuántos hay en 4, que es 4. Entonces esta expresión también tiene un valor de 4. Pasando a la siguiente expresión, tenemos 40, dividido por y luego paréntesis tenemos 2 divididos por 10. Entonces, siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro de los paréntesis, por lo que vamos a tener 40 divididos por, lo que sea 2 dividido por 10 es. Pero nuevamente, recuerde que sabemos que 40 dividido entre 10 es igual a 4, y estamos buscando ver si esta expresión tiene un valor de 4. Tanto, rápidamente reconocemos que 2 dividido por 10 no nos dará 10 y, por lo tanto, no vamos a tener 40 dividido por 10, lo que equivale a 4. Podemos parar aquí, no verificar esta expresión y pasar a la siguiente expresión. Nuevamente, no hay razón para pasar más tiempo determinando el valor exacto de esta expresión si sabemos que no es igual a 4. Y este en particular llevaría mucho tiempo y no mostrará todo el trabajo, pero 2 divididos por 10 equivaldrían a 2 décimas, o 0.2. Y luego 40 dividido entre 0.2 sería igual a 200. De nuevo, no tiempo bien empleado en una prueba como esta y finalmente para nuestra última expresión, tenemos entre paréntesis, 40 dividido por 2 y luego dividido por 5. Entonces, primero simplificamos dentro de los paréntesis. 40 dividido por 2 es preguntar cuántos hay 2 en 40, lo que equivaldría a 20, porque 20 por 2 es igual a 40. Entonces tenemos 20 dividido por 5, que es preguntar cuántos 5 hay en 20, y debido a que hay 4, 5 en 20, o 4 veces 5 es igual a 20. Este cociente es igual a 4, lo que significa que seleccionamos esta expresión como que tiene un valor de 4. Espero que hayas encontrado esto útil.